algoritmo de multiplicación para números, para binarios sin signo, solamente que tiene diferencias en algunas cosas. Y este se utiliza en complementarios. Muy bien, aquí tenemos el algoritmo de Bow, en donde pues se tiene el multiplicador, el multiplicando, y tiene el registro adicional A, y solamente que aquí tiene un registro aparte de multiplicador Q, que se representa como, o sea, tiene representación un bit, ¿no? Y este, pues, simboliza un bit con menor significado. Muy bien. Y en este algoritmo, ajá, lo que se va a hacer es comparar el bit Q sub menos uno, que está inicializado en cero, y lo van a comparar con el bit que está a la derecha, el último bit que está a la derecha de todos los bits del multiplicador, en donde se va a hacer la comparación y si son iguales, pues pasan el desplazamiento, ¿no? A la derecha, ya sea del registro A, Q y de Q menos 1. En caso de que sea 0 y 1, la comparación, pues en multiplicando se va a sumar al registro, se almacena en el registro y pasa al desplazamiento. En caso de que sea 0, 1, multiplicando se resta al registro, se almacena en el registro y pasa al desplazamiento. Y así sucesivamente hasta que el contador sea igual a 0. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos el registro A, el registro Q sub menos uno y el registro M con sus valores iniciales, y en donde el registro A y el registro Q sub menos uno pues están inicializados en cero. Muy bien. Y ahí tenemos expresado el multiplicador Q y el multiplicando M. Muy bien. Haciendo primeramente la comparación entre el dígito a la derecha de Q y el bit a la derecha de Q y el bit de Q sub 1, se tiene que la comparación es igual a 1, 0. Entonces, como es 1, 0, se va a proceder a la resta de multiplicando al registro A, como se tiene más abajo. Muy bien, aquí se realizó la resta, se restó el registro A el multiplicando del registro A y se tiene como resultado pues 1, 0, 0, 1. Ya después de esto pues se realiza el desplazamiento, ¿no? Entonces, el último dígito que era de Q pues pasa a ser el nuevo dígito o el nuevo bit de Q sub 1 y así sucesivamente se rotan los bits. Solamente que aquí en el registro A el 1, el bit 1, se desplaza a la posición 2, pero igualmente se queda en la posición o se representa en la posición 1, esto para mantener el mismo signo, y esto es conocido como un desplazamiento aritmético. Muy bien, y hecho el desplazamiento, pues se vuelve al principio del algoritmo y se vuelve a hacer la misma comparación. En este caso, el bit de la derecha de Q y el de Q sub menos 1 son iguales, por lo que pasa directo al desplazamiento. Y se tiene como resultado, pues esto. Y aquí igualmente en el registro A, pues se queda el primer bit, se desplaza a la segunda posición, igualmente se queda reflejado en la primera posición. Se vuelve otra vez a hacer las comparaciones, esta vez es 0 y 1, y se aplica la suma de multiplicando al registro A, se tiene el registro A y se pasa el desplazamiento otra vez. En este caso, el primer bit era 0, y se representa tanto en la segunda posición como en la primera. Y se vuelve a comparar y ya es igual a 0, 0, pasa otra vez al desplazamiento, así sucesivamente, pues hasta que termine el conteo.
Muy bien. Ahora tenemos la división de enteros binarios sin signo. La división tiene los mismos elementos que una división normal, ¿no? La división de enteros binarios. Tenemos el divisor, el dividendo, el cociente y el resto. Eh, y la división comparada con la multiplicación, pues esta es un poco más compleja, pero cuentan con los mismos elementos, particularmente la resta y la multiplicación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una división, este, donde tenemos el divisor y el dividendo. Para proceder con la división, pues se tiene que se examina los bits del dividendo de izquierda a derecha hasta encontrar que sea mayor o igual que el divisor. Hasta que esto no ocurra, en el cociente se colocarán ceros. Y hasta que el dividendo, o sea, la sucesión de bits, sea mayor o igual que el divisor, se colocará un 1. Aquí vemos reflejado pues la sucesión de ceros hasta que se colocó el 1, lo cual indica pues que ya es mayor y se procede a la resta del divisor con el dividendo. Ya obtenido el resto, pues se vuelve a hacer sucesivamente, pues cada proceso. Solamente que al momento de tener el resto, y se vuelve a examinar y no es igual o mayor que el divisor, pues se va a agregar bits adicionales del dividendo al divisor. Por ejemplo, aquí tenemos que se agrega el cero y ahora que se agregó, pues ya es mayor o igual al divisor. Y así sucesivamente se aplica la resta, se agregan bits adicionales hasta que ya no queda más bit del dividendo. Y por último tenemos el diagrama de flujo para la división de binarios sin signo. Pues aquí tenemos el mismo proceso anteriormente explicado, eh, solamente que aquí en el diagrama de flujo pues tenemos el divisor, que es M, el dividendo Q, y A como el registro adicional inicializado en 0, y el contador. Muy bien, aquí pues entre los procesos tenemos que primero se hace la desplazamiento hacia la izquierda, tanto del registro A como el dividendo Q. Después se pasa a restar divisor al registro A, se guarda en A, para proceder a la comparación o a la pregunta de que si A es menor que 0. Esto para saber si A puede dividir lo que es el resto. En caso de que no sea menor que 0, al dividendo, pues se le va a agregar un bit, ¿no? Uno. En caso de que sí sea menor que 0, pues al dividendo pasa a agregarle, o a Q sub 0, pasa a agregarle el 0. Y se suma el divisor al registro A para volver al valor que estaba, al valor previo. Y ambos, pues, y sigue que el contador, pues, va disminuyendo, así sucesivamente hasta que el contador sea igual a 0. Y en donde como resultado del diagrama de flujo, al final, pues se tiene que el cociente está en el registro Q y el resto está en el registro A. Esa ha sido la exposición de la aritmética del computador. Gracias por su atención.